Bueno, ahí está el dato importante. Yo no quiero aplazarme mucho, solamente quiero decirles 25 de diciembre, espero que hayas tenido una gran Nochebuena con tu familia, con los tuyos, que te la hayas pasado súper y que estés viendo este nuevo podcast de los códigos paranormales. Y hoy vamos a tocar dos temas importantes. Uno, el cómo hay entidades espirituales atrapadas en espacio-tiempo que tienen mucho tiempo, es decir, tiempo presente, o tiempo más bien tiempo físico de nosotros, que puede ser una propiedad a cerca de 50, 70 o más de 100 años, que es original, como las haciendas o como las casas muy antiguas de, no sé, del siglo XIX para acá, o pues es que ya prácticamente casas del siglo XIX hacia nuestros tiempos, pues ya están casi cumpliendo los 100 años. De otras casas de 1800, todavía principios del 19, evidentemente ya tienen más de 100 años. Entonces, pues vamos a tocar el tema del fenómeno de los espíritus y de las entidades espirituales que quedan arraigadas en espacio-tiempo, en un lugar que tienen siglos y siglos. Y para esas entidades es posible que se hayan concientizado de su estado, es decir, aquella entidad espiritual que está atrapada en espacio-tiempo, es posible que en algún punto se arraigó, tal vez por su hecho trágico, que puede ser todo tipo de situaciones, tanto que lo hayan hecho fantasma como que se haya hecho fantasma, se haya autohecho fantasma o desvivido. Es absurdo esa palabra, pero bueno, sí está dentro del contexto de que lo entiendan, pero ya ven que la plataforma ahí se pone medio sus moños. Entonces va de nuevo, que se haya hecho fantasma, autohecho fantasma, prefiero decirlo así, que se haya hecho fantasma por algún hecho accidental o que lo hayan hecho fantasma. Espero ser, pues bueno, que sí que se entienda el concepto del por qué unas cosas con otras. Y ese es un fenómeno, el fenómeno de esas entidades que con el paso de los años en el plano terrenal, es decir, que esas entidades han visto generación tras generación de personas vivas que han estado, no sé, comprando su propiedad o que incluso hayan construido otra propiedad, porque eso también sucede, ¿eh? De repente decimos, no, es una casa nueva, sí, espérame, pero si el terreno lo construyeron en un lugar donde pasaron hechos trágicos, evidentemente hay una energía residual ahí, independientemente de que hayan quedado o no en las paredes nuevas. Ojo con eso, mucha gente dice, pero ¿cómo es posible? Porque mi departamento es nuevo, mi casa es nueva, o la compré nuevecita de construir, cosas así. Por eso nosotros buscamos, pues sí, el indicativo histórico, qué es lo que sucedió en ese lugar. Siempre pedimos, incluso las personas que ya nos escribieron, que nos han escrito para un caso o para alguna duda, ahí tenemos casos en archivo que pasaron hace 2 semanas, 3 semanas y hoy estamos dándole salida, como otros también que ya están en la fila de análisis y son lugares así, son lugares que han tenido en sus paredes algún tipo de energía residual y que hoy por hoy se está manifestando con las personas actuales que viven en ese lugar, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando la persona dice, es que no me explico cómo una casa nueva puede tener estas cosas. Pues bueno, ya te dijimos por qué. La historia de ese lugar no solamente es la data de la construcción nueva, sino hay que ver qué es lo que sucedió más atrás. Es decir, aunque esté una casa nueva, pudiera haber habido un lote baldío, pero en ese lote baldío alguien o alguienes hicieron fantasmas a otras personas, o alguien se hizo fantasma, o a alguien se le pasó a hacerse fantasma por un accidente. Entonces son un montón de situaciones de las cuales no precisa que el hecho de que sea nueva la propiedad no pueda tener algún hecho sobrenatural residual.
o paranormal, ¿ok? Entonces, ahí va un ejemplo claro, y lo he comentado muchas veces, y ese comentario lo he hecho con fundamento, cuando reto a los supuestos mediums, que ya voy a hacer un programa especial de mediums, de verdad sí lo voy a hacer, para desmitificar muchísimos conceptos y falsas ideas que de repente incluso se les hace bien sencillo como hablar y empezar a vociferar que saben interactuar con una entidad espiritual, ¿no? Pero bueno, incluso voy a poner el ejemplo que siempre he dicho en algunas entrevistas. A ver, mediums, no nos vamos tan lejos, no vayamos a Inglaterra, la Torre de Londres en Inglaterra. La Torre de Londres pues es de suma importancia dentro de la clasificación de fenómenos paranormales. Se presume, y no solamente por la data histórica, sino también por los cientos de miles o millones de turistas que han visitado la Torre de Londres. No vamos tan lejos. En la propia historia de la Torre de Londres se cierran los fantasmas de la Torre de Londres. Y están hablando de fantasmas que yacen en espacio-tiempo de cientos de años ahí, ¿no? Entonces, yo siempre lanzaba el reto a y lo sigo lanzando. Ok, ve a la Torre de Londres, tú que hablas con las entidades, y dales paso, ¿no? ¿Por qué siguen ahí? Y si piensas que tú nada más puedes tener esa virtud de hacerlo, imagínate cuántos pelados millones de personas han pensado lo mismo, lo han querido hacer, y la Torre de Londres sigue embrujada. A ver, ese es un punto importante donde voy a entrar no de lleno al caso, porque quiero explicarles cómo es el concepto de una cosa con la otra. Vamos a hablar de la sobrenaturaleza de una entidad espiritual, de una energía residual que se queda atrapada en espacio-tiempo por décadas o por siglos, y cómo esa entidad espiritual puede hacerse consciente de su estado, es decir, que de tantos años que ha quedado atorado en ese lugar, con la interacción que ha tenido o no con personas con percepción extrasensorial, puede hacer que esa misma situación lo ayude o lo empiece, eso sí los ayuda, los empiece a concientizar de su estado. Es decir, generación tras generación han pasado por sus interacciones, y esas generaciones han hecho que la entidad espiritual diga, ok, entonces sí estoy desvivido, ¿no? O sí estoy hecho fantasma. ¿Qué hago? ¿Sí me explicó? Y empieza una sincronía de conciencias, es decir, la entidad espiritual no dude que en ese momento de su capacidad sensorial, es decir, que la propia entidad espiritual en el momento de que tiene una interacción con alguna persona, un receptor con percepción, haga una especie de mapeo, vamos a ponerlo así, de la persona que está interactuando, y al momento que está interactuando con esa persona, la entidad lo está viendo a ese testigo receptor y está viendo su entorno de ese testigo receptor. Es posible que la entidad reconozca el entorno de la entidad, es posible que la entidad reconozca el entorno del testigo receptor, ¿ok? Es decir, ¿de dónde me está hablando esa persona? ¿Dónde está posicionada esa persona? Aunque yo, como entidad espiritual, esté viendo los mismos muebles, las mismas paredes e incluso las mismas situaciones, porque acuérdense que ellos son cíclicos, los que se quedan arraigados en espacio-tiempo. Entonces, su evento cíclico se repite en su conciencia, es decir, si esa persona quedó por alguna razón de un ataque, pues está viendo toda la situación del ataque hasta que lo desviven, lo hacen fantasma. Lo mismo sucede con los que se hacen fantasmas y con los que por algún hecho trágico se hicieron fantasmas. Entonces se repite continuamente, su propia psiquis de la entidad espiritual está repitiendo todos los acontecimientos. Cuando hace interacción con una persona es cuando él puede entrar a la cabalidad de con quién está interactuando. Y al momento de esa interacción, esa persona se está mostrando. El momento de que un testigo receptor, es decir,
una persona con percepción extrasensorial hace interacción con una entidad espiritual, puede que la persona le escuche o le vea o de alguna forma incluso solamente lo sienta. Ojo, pero no es una plática como la que tenemos aquí nosotros.